Este es un tema que hace mucho tiempo no se trae, pero bueno, vamos a tratar de que toda la información les llegue, pero de una manera lo más resumida posible. Estamos hablando del sistema de ciencia e innovación tecnológica del Ministerio de Salud Pública. Es un sistema muy grande, pero lo haremos lo más rápido posible. Adelante. Bueno, en primer lugar, quería comentarles que la ciencia es una de las 3 grandes funciones del sistema de salud. Así está reflejado en la Ley de Salud Pública, ustedes la tienen allí, y así está reflejado entre una de las funciones esenciales que quiero, tomando en cuenta que aquí hay muchos compañeros del INDER con el cual tenemos grandes alianzas de trabajo hace muchos años, y los compañeros de salud, muy importante decir que todas las investigaciones biomédicas relacionadas con los seres humanos tienen que ser aprobadas por la Dirección de Ciencia del organismo, y por eso es que tenemos tantas vinculaciones con otros organismos. Adelante. Bueno, esta lámina es nada más para ponerlo en contexto, y más porque estamos en la asamblea. Importante decir que la ciencia no sale de la nada, la ciencia se gestiona, y la ciencia sale en primer lugar porque las prioridades se aprueban en la Asamblea Nacional. Luego que las prioridades de ciencia se aprueban en la Asamblea Nacional, salud es una prioridad, pero salud no es el Ministerio de Salud, es la prioridad salud. Y como es la prioridad salud, en ella investigan todos los organismos que tengan que ver con la salud. Muchísimos organismos investigan en ella. Por tanto, pero quien respalda esa prioridad es el Ministerio de Salud Pública. De allí que nosotros tengamos que proponer programas nacionales de investigación, centros gestores que puedan gestionar la investigación y las prioridades propias de esa gran prioridad que es la salud pública. Tenemos un grupo de proyecciones, temas que hemos venido trabajando en el 18, pero que se van a consolidar en el 19, y que tiene que ver con nuevos programas de desarrollo como la medicina robótica, la nanomedicina, la medicina de precisión, todo el tema de la medicina natural y tradicional, con las evidencias científicas que estamos aportando, la medicina ayurveda, las innovaciones, un grupo nuevo que hemos creado para la investigación en las disfunciones cerebrales y la evaluación de las tecnologías sanitarias. Es un sector que tiene mucha tecnología, que tiene que saber en qué gasta el dinero y que seamos en el costo-beneficio ser de verdad eficaz y eficiente, y por eso la evaluación de la tecnología y las transferencias tecnológicas es un tema en el cual estamos trabajando aceleradamente para consolidar. Solo ratificar. Este es un tema que en los últimos años se ha venido fortaleciendo, como se explicó ahí en el sector. En el 7º Congreso, cuando se aprobaron los lineamientos del partido, se llamaba a poner la ciencia, la tecnología y la innovación en primera instancia. Y yo creo que ese tema lo hemos estado siguiendo en los últimos años. Transmitir la seguridad de que la ciencia y la investigación hoy son funciones esenciales del sistema de salud, y no habrá desarrollo de la salud pública si nosotros no garantizamos el desarrollo científico. Aun cuando lo que hemos avanzado, la doctora Ileana lo explicaba, todavía tenemos mucha insatisfacción. Hoy el potencial científico con que cuenta el sector de la salud es bien alto. Nosotros tenemos, de los 482.000 trabajadores, más de 250.000 son profesionales hoy en el sector. Por lo tanto, el potencial es alto y no se corresponde todavía el desarrollo de las investigaciones y las innovaciones con ese potencial. Y dentro del sector, creo que todavía nos falta crecer mucho en la atención primaria. Hoy se concentra fundamentalmente en la atención secundaria, en los centros de investigación, y esta parte del sistema de salud, que es el desarrollo de la atención primaria, nuestros médicos y enfermeros de la familia, también tenemos un potencial que tenemos que seguir fabricando, construyendo su desarrollo científico para el desarrollo de las investigaciones. Yo creo que son elementos clave. También se hablaba de la preparación de los cuadros. Los cuadros que no sepan gestionar la ciencia no van a propiciar el desarrollo de la ciencia, y tenemos que cada vez seguir creciendo e ir incorporando nuevos elementos. Reuniones recientes que ha estado presidiendo el vicepresidente con varios organismos, ya estamos hablando entonces de introducción de la robótica, de seguir introduciendo la robótica y desarrollar la robótica en el sector. La nanomedicina son elementos, la medicina de precisión. Yo creo que hay temas que todavía tenemos por donde seguir trabajando en el sector para seguir brindando mejor calidad de los servicios. Yo creo que
transmitir la prioridad que hoy representa para el sector de la salud este tema, que sin lugar a duda es esencial para el desarrollo. Hay un resultado en el sistema de ciencia e innovación tecnológica en función de los principales problemas de salud de la población. De lo contrario, hoy no pudiéramos estar hablando del 3,9 de tasa de mortalidad infantil y el propósito de poder terminar este año posiblemente con 3,8, pero aun cuando se está defendiendo el 3,8, está casi seguro que el país este año terminará con la tasa más baja de su historia y superará el año anterior, que fue de 4. Y así pudiéramos hablar del resto de los indicadores del cuadro de salud de la población cubana. Pero yo creo que todavía tenemos retos muy importantes. El envejecimiento poblacional. Yo creo que ahí hay que desarrollar un grupo de investigaciones que le den respuesta a este fenómeno, que hoy es ya de un 20% y que todo apunta a que en 2030 será aproximadamente más del 30% de la población cubana. Lo relacionado a la natalidad y a la fecundidad, como otro serio problema que también tiene que ver con el envejecimiento poblacional. La resistencia antimicrobiana, y se está planteando ya de una era post-antibiótico, pero que es un reto para el sistema de ciencia e innovación tecnológica. Lo relacionado al cambio climático y salud. Yo creo que ahí hay otro reto para la salud pública cubana. Las enfermedades crónicas, y dentro de las enfermedades crónicas, las enfermedades que tienen que ver con las cardiovasculares y las propias cerebrovasculares, aunque tributan de una manera o de otra, todas hacia estas dos, que son dentro de las 3 primeras causas de muerte. La primera es las enfermedades del corazón, el cáncer y las cerebrovasculares. Y hablo de las cardiovasculares y de las cerebrovasculares porque creo que el tema cáncer merece una mirada, como yo creo que ya se le viene dando, pero la incidencia que estamos teniendo en la misma medida que crece el envejecimiento poblacional también requiere una mirada muy integradora desde el Sistema Nacional de Salud y la integración con la industria médico-farmacéutica y biotecnológica. Y al mismo tiempo, yo creo que está muy bien esbozado en la información de Iliana las prioridades que van a tributar, hablar de que Cuba siga siendo un referente internacional y una potencia médica. Ella habló de la medicina de precisión. No podremos hablar en el futuro de desarrollo si no hablamos de medicina de precisión. No podremos hablar en el futuro de desarrollo si no hablamos de las nanociencias y las nanotecnologías. No podremos hablar de desarrollo si no hablamos de la robótica, como ella planteó, por solo mencionar 3 elementos, como no podemos hablar dentro de las especialidades quirúrgicas de desarrollo si no hablamos del mínimo exceso, antes de la robótica. Es un paso previo. Pero yo creo que al mismo tiempo el sistema de ciencia e innovación tecnológica tiene que estar en el centro de los principales problemas que afectan la calidad de los servicios y la satisfacción del pueblo. Creo que hacia ahí, como decía el ministro, hay un grupo de acciones que se vienen encaminando para desde la mirada de la ciencia poder resolverlos y hacerlos sostenibles. Vamos a pasar adentro de el otro tema que también es informativo del Ministerio de Salud Pública y que está relacionado con el programa de atención a la pareja infértil, que creo que también resulta muy útil para nuestros diputados, o sea, la actualización de por dónde está el sistema de salud en no solo lo que se había hecho, sino en las proyecciones acerca del trabajo relacionado con la infertilidad, que como se había dicho en el tema anterior también, o sea, vinculado a la disminución de la natalidad y al envejecimiento poblacional. El Ministerio de Salud Pública se dio a la tarea de construir y posteriormente desarrollar una red de servicios de atención a la pareja infértil que hoy tiene una cobertura nacional, se abarca todos los municipios, una accesibilidad total como es característico de nuestro sistema de salud, un enfoque preventivo porque la infertilidad no se puede abordar solo con tratamiento, no hay sistema de salud
que logre resolver el problema de la natalidad solo con un programa de atención a la pareja infértil. Hay que prevenir la infertilidad con un escenario muy amplio de la propia atención primaria, con acciones de promoción y educación en la salud y en la sexualidad, con pesquisa y búsqueda activa de aquellas parejas que tengan alguna dificultad para la reproducción. Y así las cosas, hoy se ha consolidado ese escenario de los 168 consultas municipales de atención a la pareja infértil. Bueno, estas consultas son la puerta de entrada al sistema de las parejas. Ahí debe quedar resuelto, lo hemos ratificado en varias ocasiones, alrededor del 60% de los problemas que tienen la pareja para lograr un hijo. Y en estas consultas laboran equipos integrados por médicos, especialistas en ginecobstetricia, enfermeras, psicólogos y técnicas de laboratorio, con un entrenamiento en el espermograma que diríamos que es un examen de primera línea a ese nivel. Aquí las parejas reciben sobre todo información y orientación, a veces con información sobre el proceso de la ovulación, del ciclo menstrual. Quedan resueltas muchas cosas. Se maneja el estrés, se le da seguimiento al ciclo ovulatorio a partir de ultrasonido, se diagnostica y tratan las principales causas de infertilidad, sobre todo las causas infecciosas en el hombre, y también se evalúa, diríamos, la salud mental por parte de equipos preparados para ello y el riesgo reproductivo preconcepcional. En una segunda línea hemos logrado tener 15 servicios provinciales de reproducción asistida, donde llegan las parejas conducidas desde la atención primaria y donde se hace el diagnóstico de las causas fundamentalmente tubáricas, es decir, lo que afecta a las trompas y uterinas de la mujer, y también se diagnostica y se trata el factor masculino no severo. ¿A partir de qué? O a partir del desarrollo de técnicas mínimamente invasivas, como la cirugía, diríamos laparoscópica, la histeroscopía, la histerosalpingografía, ultrasonido muy especializado, y sobre todo las inseminaciones artificiales, que es lo que permite, ustedes verán que ha permitido el mayor número de embarazos en toda la red, se obtiene a partir de la eficacia del proceso de inseminación. También se opera el varicocele, el hidrocele, se le corrige el factor masculino. Finalmente el país, hasta el momento, tiene 4 centros de reproducción asistida de alta tecnología, que como su nombre lo dice, ahí debe llegar alrededor de un 10% de las parejas. Lo que pasa es que hoy donde más espera hay y más demanda es en esos lugares, porque nuestro programa se desarrolló, es muy joven, no llega a 10 años prácticamente de desarrollo, y las parejas han ido envejeciendo a partir del diagnóstico de infertilidad porque no habían tenido una solución. Y en esos centros de alta tecnología se tratan sobre todo las causas hormonales, se tratan las fallas de inseminación y el factor masculino severo. En estos 4 centros también hemos ido, diríamos, desarrollando técnicas progresivamente en el tiempo. Empezamos con la fertilización in vitro convencional, después introducimos una variante que es la fertilización in vitro con la inclusión intracitoplasmática, que sus siglas se llaman ICSI. No pretendo dar una clase, pero los diputados nuevos deben comprender, y la prensa, es en aquellos casos en que el hombre tiene una afectación en el número y viabilidad de los espermatozoides y es necesario ese semen incluirlo dentro del citoplasma del ovocito. Después desarrollamos la ovodonación, o sea, la fertilización in vitro con óvulos donados de otras parejas jóvenes, aquellas mujeres que tienen una falla ovárica o que envejecieron en el tiempo, que es una deuda que tiene el sistema. Después introducimos la biopsia por mapeo testicular para tratar la forma severa de infertilidad masculina, y recientemente hemos ya desarrollado en 2 de los 4 centros la criopreservación de ovocitos y de embriones, y también tenemos todo el equipamiento listo y estamos en fase de captación, de desarrollar un proceso de captación de donantes de semen para que Cuba cuente con un banco de semen como una alternativa muy segura para las parejas con factor masculino severo. Ahora, nosotros le estamos dando seguimiento actualmente a 80.250 parejas, y de ellas 29.706 han sido vistas por primera vez este año, para que ustedes vean qué salto hemos dado. No se trata de dispensarizar, sino también de conducirlas por el sistema. Aquí ustedes pueden ver el número de parejas atendidas por primera vez en los diferentes niveles de la red de servicio comparado con el año anterior. Los indicadores son muy superiores. En la atención primaria se han visto más de 8.000, prácticamente 9.000 parejas
por primera vez más que el año anterior, 1.992 más en los servicios provinciales y 692 parejas han sido vistas por primera vez, que no es más que comenzar el ciclo prácticamente de reproducción asistida de alta tecnología en nuestros 4 centros. Aquí pueden ver ustedes como en resumen en toda la red se han atendido por primera vez 47.162 parejas, 20.000 más que el pasado año, y reciben seguimiento 41.816 parejas en relación a las que recibían seguimiento el año anterior. O sea, ha sido un año en que la dirección del Ministerio de Salud Pública ha intencionado la búsqueda y solución de los problemas, por lo menos el estudio y la conducción hacia la solución de muchas parejas infértiles. Próximo. Bueno, como ustedes pueden ver, los embarazos logrados también tienen un ascenso significativo, más de 2.222, y yo les puedo decir que esa cifra va variando día a día, porque como verán posteriormente en un gráfico, hay un sistema de control estadístico y de análisis y discusión diaria. Hasta hoy se han logrado 3.594 embarazos. Es decir, que estamos en condiciones de llegar alrededor de los 3.700 embarazos este año respecto a los que se obtuvieron el año anterior. Y contribuir de este modo al contexto demográfico. Próximo. Bueno, ahí pueden ver los embarazos logrados en los diferentes niveles del sistema. Como ustedes pueden apreciar, no hay comparación con los embarazos logrados, las consultas municipales, porque el año pasado no teníamos el registro estadístico. Aquí las parejas se atienden y siguen su camino, es muy difícil seguirla. Hoy sí la estamos siguiendo, no es lo mismo que en el hospital, que usted tiene una historia clínica, usted necesita una reconsulta, pero indiscutiblemente ha habido un crecimiento en los 3 niveles, tanto de los embarazos logrados, donde hemos tenido la mayor efectividad en los servicios provinciales. 60 de cada 100 mujeres que se inseminan o se les realizan otros procederes que ya expliqué, logran embarazarse. Todavía, aunque se incrementan los embarazos logrados en los centros territoriales, no estamos satisfechos con la efectividad que tenemos, que guarda relación con múltiples factores que trataré de explicar. Próximo. Bueno, nuestros resultados pueden ser mejorados. El pueblo espera que esos resultados mejoren, que sean más parejas las que se atiendan. Yo creo que nunca antes había atendido tantas personas por el sistema de la población, tantas llamadas, tantas cartas por este tema. Y como ustedes verán, las proyecciones del ministerio son darle solución a estas parejas de una forma lo más pronto posible. Hay reservas en la organización y en el flujo de parejas por la red. Esa es una debilidad. Los plazos para la solución definitiva tienen que ser optimizados y pueden ser optimizados. La eficacia de los centros, sobre todo los de alta tecnología, no alcanza los propósitos deseados. Debemos consolidar la técnica del factor masculino. Ahí tenemos un grupo de parejas, alrededor de 1/3 de las parejas son por el problema masculino. Aprovechar aquí el tema de género, eso no lo declara nadie, eso lo hablan las amigas con los amigos, pero no lo hablan los hombres con los hombres, y los hombres son tan responsables como la mujer de los problemas para la reproducción. Y también consideramos que todo lo que hemos hecho en el orden de la divulgación, de la promoción, es insuficiente y debemos dirigirlo a la prevención de la infertilidad, porque este es un saco que si usted saca pero sigue entrando, nunca va a lograr vaciar el saco. Y hay que estimular, compañeros, en nuestra política comunicativa, y lo he dicho en todos los escenarios, que no se deje pasar el periodo óptimo a la reproducción por hombres y mujeres. A pesar de los intereses espirituales, de superación científica que tiene nuestra mujer con acceso pleno al trabajo, al estudio, con garantías como no la tienen en ningún país una mujer, yo creo que se debe aprovechar ese periodo. Recuerden todas las garantías sociales también para un embarazo en Cuba, la seguridad de tener un embarazo en Cuba. Entonces, cuando se posterga por estas causas, después nos enredamos con una infertilidad más compleja de solucionar. Nosotros no nos quedamos solo con identificar el problema, tenemos la misión de resolverlo. Entonces, hemos adoptado un grupo de medidas organizativas en la red para elevar la accesibilidad y el flujo de las parejas, que van desde la ampliación de las frecuencias en las consultas municipales, que antes la dejábamos a la demanda y ahora no es a la demanda,
Desde, por ejemplo, nosotros estamos semanalmente discutiendo a nivel de policlínicos, municipios, provincia y país, qué por ciento de las que identificaste se han atendido por primera vez. Bueno, ¿y por qué no se han atendido? Es que no le dimos la información adecuada, es que no las conducimos, y entonces ampliamos la frecuencia y estamos analizando desde el punto de vista administrativo este tema. Hemos perfeccionado el sistema de turno desde los municipios hacia otros niveles, eliminando la espontaneidad con una conducción por el sistema. Hay que fijar el turno en el centro provincial. Y estamos incrementando también la frecuencia de cierre en los centros territoriales de alta tecnología, que es aquella consulta donde una vez corroborado que las parejas que vienen de las provincias lo tienen todo listo, el centro de alta tecnología receptor le da el visto bueno y ya está en sus manos hacerle el proceso de inseminación u otra técnica. Lo hacemos 2 y 3 veces a la semana y tenemos una experiencia muy positiva también de que los especialistas de los centros de alta tecnología ya llevan 3 meses yendo a Matanzas y hacen una consulta de cierre en Matanzas porque es el centro provincial que mejor preparada tiene las parejas. Por otro lado, hemos desarrollado un programa de superación continua del capital humano. Estas son técnicas muy sofisticadas. Estamos hablando de medicina del primer mundo, compañeros. Yo lo he dicho, si dentro del claustro materno, con la genética del organismo, las parejas no pueden tener su hijo, dígame usted qué nivel de perfección, de sincronía, de flujo tiene que tener un sistema extracorpóreo para resolver en un laboratorio estos problemas. Entonces, 158 profesionales de las consultas municipales han recibido un curso que los certifica para ello y hemos continuado para tratar de tener 2 y 3 obstetras por municipio que estén certificados. Se enferma uno, no se detiene la consulta. Acuérdense que ese especialista es el mismo que es el profesor de ginecobstetricia del grupo básico de trabajo, que tiene que interconsultar las gestantes, ver el resto de los problemas, por lo tanto no puede estar a tiempo completo y así preparamos más personas. Han recibido entrenamientos nacionales en centros de mejores resultados, 12 médicos en técnicas de inseminación y cirugía mínimamente invasiva, porque aunque el 60% a nivel nacional logran el embarazo, hay provincias que están por debajo de este indicador. Entonces algo pasa, hay que preparar a las personas. Y finalmente, no hemos dejado de entrenar en centros de referencia internacional a nuestros biólogos y a nuestros médicos que trabajan en los centros de reproducción de alta tecnología. Todos, entre el año 2017 y 2018, han pasado cursos sobre todo de las nuevas técnicas de vitrificación, de semen, de banco de semen, y además mejorado su capacidad para incrementar la eficacia. Además, han estado en Cuba expertos internacionales que nos han permitido que un número mayor de compañeros se beneficie de esa actualización. Finalmente, los manuales de organización y procedimientos, los protocolos de estimulación y los flujogramas han sido constantemente actualizados. Primero, para tratar de disminuir los plazos, para fijar plazos máximos en el estudio de una pareja y sobre todo para tener mejores indicadores en la reproducción asistida a alta tecnología. Está previsto adquirir el equipamiento que modernizará la tecnología en los 4 centros territoriales. Esto va a un nivel en el mundo que para un sistema de salud pública no le es fácil. Aparecen nuevos equipamientos, pero muy costosos, porque esto es una fuente de ingresos de los sistemas capitalistas de salud y de las clínicas privadas que dan mucha ganancia. Y como da mucha ganancia, el equipamiento es muy caro y lo cambian todos los meses. Es como la tecnología de los celulares. Sale el S5 y a 2 meses está el S6 y después del S6S o el S8. Entonces, este país, con todas sus condiciones, está haciendo un esfuerzo extraordinario para lograr tener un equipamiento que nos permita más parejas estudiadas y mejores resultados en los centros de alta tecnología. Está previsto adquirir los repuestos de incubadoras, las incubadoras y los recambios de los filtros, los flujos laminares, que permita que no se detenga el programa, porque una detención de un día, de 4 horas, puede echar para atrás 2 y 3 parejas que llevaban meses de preparación. Se inició la puesta en marcha del banco de semen en el centro del hospital Hermanos Mejeira y la técnica de vitrificación en el Almejera y en el González Coro. Ahora, bien por dentro, en el sistema de trabajo del ministerio, en el control, en la exigencia, también hemos adoptado medidas que va del establecimiento del sistema de información estadístico que me permite a mí diariamente saber centro provincial por centro provincial, municipio por municipio, cuántas parejas atendidas, cuántos embarazos logrados diariamente y poder discutirlo. Lo evaluamos semanalmente en una videoconferencia que preside el ministro con los territorios
se analice el cumplimiento de las medidas dirigidas a atender estas parejas y sus resultados en un consejo de dirección ampliado que se hace en las provincias con la participación de las autoridades provinciales trimestralmente y presidido por el ministro y en algunas ocasiones por el vicepresidente del Consejo de Ministros. Próximo. Bueno, como ustedes ven, de modo general, hemos avanzado, pero estamos insatisfechos y tenemos la obligación de hacer de este programa un programa que transmita más felicidad a la familia cubana. Lo más importante es lo sensible que resulta para las parejas y las familias que están afectadas. Es extremadamente sensible. Y es verdad lo que él explicaba, la cantidad de personas que todos los días buscan ayuda vinculados a este tema hasta cualquier nivel. De ahí la importancia que nosotros le hemos estado dando a este tema. Él lo explicaba, diariamente nosotros sabemos, diariamente, tenemos cuántas parejas son atendidas, cuántas nuevas se captaron, qué seguimiento tiene, qué falló, para nosotros ir acorralando este importante tema. Aquí se ha hablado de medidas organizativas. Yo creo que nosotros tenemos muchas reservas organizativas. Y si me preguntaran dos cosas que son extremadamente importantes en lo que vamos resolviendo la alta tecnología, una es nosotros lograr transmitir confianza a la población en la solución de los problemas en el nivel primario y a nivel de provincia. Todavía, por la inseguridad que hay sobre este tema y también por los problemas que están vinculados a esto, las personas saltan lo que pueden hacer en las consultas municipales y en los servicios provinciales. Él lo explicó, hasta un 60% pueden tener solución ahí, a veces estamos buscando nada más que los centros de alta tecnología. Yo creo que si nosotros logramos, en la medida que esto que hemos estado haciendo, incrementando las consultas, la preparación del personal que está en estas consultas, que de verdad logre transmitir esa confianza, cada vez se nos quedarían los centros de alta tecnología para los problemas más complejos. Y el otro tema que es clave, y yo creo que a largo plazo es lo que puede dar una solución, no a todo, es la prevención de los problemas de fertilidad. Yo creo que todavía hay muchos problemas que están vinculados a determinados factores, el embarazo, la sepsis puerperal, las sepsis vaginales. Hay un grupo de temas que hoy, que de alguna manera explicaba ahí, que están vinculados a este asunto y que al final tributan a infertilidad. En la medida que las parejas conozcan todos los problemas que están vinculados a este asunto, también nosotros tendremos menos parejas expuestas. Hay un grupo de acciones que también explicó y que estamos haciendo, que van desde el orden organizativo, en la preparación de los recursos humanos y en la incorporación de tecnología, que cada vez son más costosas y cambian a un ritmo muy acelerado. Lo estamos respaldando con financiamiento. Esta mañana, cuando se habló del presupuesto, yo iba a traducir un poco los números que dio el Ministerio de Economía y Planificación, cómo se revierte eso en la salud de la población. Realmente se extendió y no fue posible, pero uno de los ejemplos que iba a decir de cómo aún en las circunstancias económicas es un programa que se ha ido respaldando por salud pública es este tema. Hoy tenemos 4 centros. Tenemos uno en el centro, uno en el oriente, tenemos 2 en La Habana y el año que viene estamos pensando, tenemos definido crecer en 2 más, para seguir acercándole más este servicio a la población. Sabemos todas las insatisfacciones que hay por detrás de esto, pero también le transmito la seguridad, a partir de todo lo que se explicó ahí, de todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud en función de darle esta felicidad a las personas, a las parejas que lo tienen y también a las familias. Bueno, como vemos en esta diapositiva, Cuba en estos momentos, tiene un elevado riesgo de transmisión por enfermedades que produce precisamente el vector, el Aedes aegypti, y tiene que ver con la situación que existe hoy en la región de las Américas,
en cuanto a la transmisión autóctona del virus de chikungunya en 38 países e igual número para el Zika. Asimismo, el dengue continúa siendo una enfermedad que está afectando prácticamente a todos los países de la región y se han reportado casos ya de fiebre amarilla en Brasil, Bolivia, Argentina, durante el presente año, o sea, en los análisis que se han estado realizando, ya existe casos diagnosticados de fiebre amarilla. Hoy nuestro país tiene transmisión de dengue en 8 provincias y 15 municipios hasta el momento en que se hizo, por supuesto, este informe, o sea, este resultado del control y fiscalización. La próxima. Bueno, para desarrollar este informe y este control y fiscalización, igualmente se le envió a nuestros diputados una guía que se hizo basada precisamente en el plan aprobado para el enfrentamiento, o sea, todo lo relacionado con la sostenibilidad en el enfrentamiento al mosquito del género Aedes. Esa guía respondió precisamente a los elementos o componentes que incluye ese plan de sostenibilidad. Se participó por nuestros diputados y también la dirección de nuestra comisión en diferentes puestos de dirección a nivel de las áreas de salud, a nivel de los municipios y en algunos casos a nivel de las provincias. Igualmente se participó en la videoconferencia que, como sabemos, se desarrolla todos los meses en el Ministerio de Salud Pública y que se hace con la participación de todos los gobiernos, partidos provinciales y sus consejos de dirección, así como el Consejo de Dirección del Ministerio de Salud Pública. Se revisaron también las actas de la 8ª legislatura que abordaron el tema del enfrentamiento a la Aedes y igualmente durante todo el proceso de control y fiscalización se establecieron intercambios, como ven ahí, con 971 trabajadores, estudiantes y directivos, y se entrevistaron 2.532 electores en todas las provincias que fueron visitadas. La próxima. Dentro del componente de organización de la dirección y control, dentro de los principales problemas que identificamos fue en los grupos temporales municipales y los de las áreas de salud, fundamentalmente solo participan administrativos y compañeros designados del sector salud. En ocasiones son acompañados por algún vicepresidente del gobierno. Es irregular la participación de comunales, acueductos y de las organizaciones de masa como CDR y Federación, siendo las provincias más afectadas Cienfuegos, Guantánamo, Camagüey, Villa Clara. En el componente de lucha antivectorial, la plantilla de la estructura de control de vectores está incompleta, fundamentalmente a nivel de las áreas de salud y a nivel municipal. Las provincias que inciden, o sea, con mayor afectación, son Ciego de Ávila, La Habana, Camagüey, Mayabeque, Matanza, que fueron las de mayor dificultad. La próxima. Se pudo comprobar en este mismo componente que a pesar de estar establecidos por el Ministerio de Salud Pública todos los requisitos para la selección de esta fuerza de trabajo, y sin embargo no en todos los territorios se cumple con calidad el proceso de selección para esta fuerza. En el intercambio con los trabajadores se constata que las faltas más frecuentes son inadecuada calidad del uniforme, o sea, se hizo un amplio intercambio con los trabajadores de la campaña, en los cuales, bueno, abordaron la mala calidad del uniforme y el calzado, elevado precio del uniforme, el cual tienen que utilizar todos los días, y algunos no tienen ofertas para la alimentación y tienen que gestionarse por sus medios donde adquirir la misma. Déficit de transporte para realizar las labores en los lugares de difícil acceso, de todas esas que mencionamos, con mucha fuerza se resaltó por parte de ellos la dificultad que tienen para llegar a los lugares de peor acceso y que por eso también a veces es que no pueden cumplir con el ciclo como tal. La certificación de las acciones de control de focos realizadas es responsabilidad, como sabemos, de la dirección de las áreas de salud. Sin embargo, aún existen irregularidades y no se certifican el 100% de lo que genera insatisfacción en las manzanas de mayor complejidad.
La próxima. A pesar de las estrategias que se han estado desarrollando en cada territorio, la situación de las viviendas cerradas continúa siendo un problema y que se pudo apreciar, o sea, que en todos los ciclos de trabajo está presente. Existe dificultad con la fuerza movilizativa para realizar los tratamientos adulticidas debido a la inestabilidad de la misma. ¿A qué se refirieron? O sea, que no tienen una fuerza que sea estable para poder garantizar el conocimiento incluso de el universo que les corresponde cubrir en este tratamiento. Y esto les provoca también una alta incidencia de vivienda cerrada que en muchos casos no permite llegar a cumplir el ciclo del tratamiento adulticida establecido en la estrategia. Se comprueba una escasa integración de los equipos básicos de salud con los operarios de la campaña. Esto es algo que todavía, o sea, ya al menos en algunos lugares se reconoce, pero en la mayoría aún no está consolidada esa integración que, como todos sabemos, es tan necesaria, sobre todo para contribuir a la calidad de ese trabajo que hoy tanto necesitamos para continuar disminuyendo, para no decir eliminando precisamente el vector. Dentro del componente de atención médica, la comisión encontró, en primer lugar, los pesquisadores que se utilizan, en la mayoría de los casos se limitan a comprobar si existen casos febriles o no, y pudiendo, en este caso, tener un accionar más protagónico en todo lo referente a la prevención en cada una de esas familias que son visitadas para donde se realiza, ¿no?, propiamente el pesquisaje. No siempre se realiza con oportunidad la pesquisa de personas con síntomas de la enfermedad en la comunidad, lo que conlleva a la falta de oportunidad en el ingreso. O sea, que evidentemente también es algo en lo que se reforzó como que todavía es una situación que influye en que a veces hacemos diagnósticos tardíos que incluso en algunos casos pues tiene que ver con la evolución del propio paciente a partir del momento en que se hace el mismo. La próxima. En el componente de comunicación, de manera resumida, las acciones de promoción, educación y comunicación no logran la participación de la comunidad en la solución de los problemas que generan el vector, lo que demuestra que no se cambian los comportamientos inadecuados. O sea, es importante, en esto reforzamos también que salió con fuerza en todos los de población, incluso los propios trabajadores de la campaña, ellos refuerzan con que es verdad que es totalmente insuficiente y que eso hace que no podamos incluso incidir más en la solución de este problema. En el componente de legislación sanitaria, se incumple la legislación vigente ante la identificación de fraude, como violaciones de normas sanitarias, incumpliendo de medidas antiepidémicas, pues no se amplía con no se actúa con la severidad requerida. Fue también algo que se encontró y se resaltó también. Dentro del componente de participación comunitaria, se verificó que no se logra la participación de la comunidad de manera activa en las jornadas de higienización, en las viviendas y en los barrios, y debe haber mayor iniciativa por parte de las organizaciones de masa, pues el peso fundamental recae sobre los trabajadores del sector, siendo las provincias más señaladas Guantánamo, Santiago, Holguín, Camagüey, Villa Clara. Aquí, en este caso, ellos expresaron que consideraban que debía existir una forma de hacer como un cronograma, de manera que cada cierto tiempo ya la población supiera cuándo corresponde la convocatoria a esa jornada de higienización, y que muchas veces, como se expresa ahí, no se logra la integración en el momento en que se planifica, o sea, más bien, sino que se trata de hacer de manera dispersa y no se logra entonces el resultado esperado. La próxima. En el componente del trabajo de los organismos central del Estado, bueno, en las tiendas de ventas a la población también llegamos hasta ahí. Los medios alternativos de protección personal para enfrentar al vector es irregular. La venta de Lomaté, repelente, las provincias más señaladas son Matanzas, Villa Clara, Granma, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. O sea, la población reconoce que en realidad quieren tener estos productos para su protección, pero que o llegan en cantidad suficiente
o se acaban, o sea, por eso mismo, muy rápido, porque no se regula tampoco la forma en que se adquiere. Concerniente a las acciones de recursos hidráulicos y acueductos, el ciclo de limpiezas de fosa a nivel municipal y provincial se mantiene por encima de 10 días. Establecimos un promedio porque en realidad, o sea, lo que está establecido es 7 días y en ninguno de los casos se cumple lo que está dentro de este plan, aunque tengo que decir que en muchas comunidades ellos reconocen que se ha avanzado, pero aún no se ve el resultado como se espera a partir de que es un problema en muchos lugares de los que se exploraron. Inexistencia de productos biológicos tales como el Bactivet. Prácticamente en lo que iba de año, o sea, lo reforzaron con mucha fuerza, que prácticamente no se ha visto el Bactivet. Escasa disponibilidad de tanques y tapas en las redes de comercio, y cuando se comercializan los precios son muy elevados y no todos pues tienen la posibilidad de adquirirlo. Poca efectividad en el accionar de los dúos de los CDR, existiendo municipios en los que no se pudo corroborar ni siquiera su existencia, siendo la más afectada Guantánamo y Cienfuegos, o sea, con la que salió con más fuerza. La próxima. El sistema de recolección de desechos sólidos que cubre las principales áreas de salud en intensivo, o sea, cuando está el mosquito, o sea, no es eficiente, ya que se necesita actuar con más agilidad en la recogida de estos en las calles, cañadas y ríos. O sea, ahí también quisimos profundizar. Se trata de que cuando se hace el análisis, o sea, y que todo el mundo sabe hacia dónde hay que ir, no todo el mundo va en el momento en que se coordinan las acciones para lograr el impacto en este problema. Se incumple el cronograma planificado para el mantenimiento periódico en los drenajes de aguas fluviales y desobstrucción de tragantes y alcantarillas, por falta de medios de trabajo para realizar los mismos y en ocasiones por problemas de contratación. Ellos también dijeron que pasan muchísimo trabajo a veces porque son insuficientes los medios con los que cuentan para poder hacer bien su actividad. Son insuficientes los autofocales laborales, se han detectado centros de trabajo positivos fuera del sistema de vigilancia, la realización de las jornadas de higienización promovidas por la comunidad aún carecen de sistematicidad, lo decía de alguna forma ahorita también. Se constata que la mayor cantidad de población no realiza el autofocal familiar como está establecido. Las personas dicen, sí, nosotros lo hacemos, sí, en mi casa lo hace, un día lo hago yo, un día lo hace, o sea, no hay una percepción, por decirlo de alguna manera, de la importancia que tiene con efectividad hacer el autofocal familiar. La próxima. Bueno, como consideraciones, nosotros planteamos, la comisión nuestra, se llegó a las siguientes consideraciones. A pesar de los problemas que se identifican, el país se ha mantenido libre de la presencia de epidemias de envergadura, controlando el Zika y la chikungunya, evitando la introducción de la fiebre amarilla, como dijimos al inicio, o sea, es un riesgo grande que tenemos, y de enfermedades que transmite el mismo vector. La transmisión de dengue está circunscrita fundamentalmente a los municipios cabeceras. En todas las provincias es así, o sea, puntualmente puede haber alguno otro, pero se concentra en las cabeceras de las provincias. Los análisis de los grupos temporales de trabajo a nivel de las áreas y municipios no siempre tienen la efectividad requerida para la solución de un grupo de problemas que inciden en la proliferación del vector y generan la transmisión. No siempre se logra el cumplimiento de las decisiones adoptadas en los puestos de dirección a nivel de las áreas de salud y municipios en la prioridad del uso de los recursos de los cuales se dispone en ese momento a nivel del territorio para las acciones de saneamiento básico en las manzanas de mayor riesgo entomológico. Insuficiencia en el control de las principales directivas de las áreas de salud y municipios sobre el trabajo de la lucha antivectorial en el propio terreno. Desfavorable situación medioambiental en manzanas de alto riesgo entomológico y epidemiológico, propiciando la repetición de focos de vectores en las mismas manzanas. Aún en todos los lugares visitados, el número de manzanas que repiten, o sea, el riesgo y la propia infestación es alto, es alto. El déficit de fuerza de trabajo en la mayoría de los territorios ha sido compensado con la movilización de los trabajadores de la salud, así como de otros organismos, y lo pusimos como una consideración porque nosotros consideramos que es la base, o sea,
de la inestabilidad que tenemos y que también contribuye a la mala calidad tanto del focal como del adulticida. Los problemas identificados durante el control, un grupo de ellos corresponden a factores subjetivos cuya solución depende del actuar, o sea, de los cuadros. Evidentemente todavía se identificó como un problema que no en todos los casos existe el rigor, la exigencia de los cuadros, la presencia de ellos en los momentos clave del inicio incluso de la jornada para poder garantizar la estrategia, o sea, diseñada de manera diferenciada en cada lugar, como se ha aprobado a nivel del Ministerio de Salud y estratificada hacia el territorio. Y al mismo tiempo se identifican también aquellos problemas que tienen que ver con la afectación en la población a partir de que no se es sistemático en el cumplimiento de la labor del cuadro y su exigencia en la estrategia. Además también falta inmediatez, o sea, no hay inmediatez en el momento en que se identifica un problema. Y los de carácter objetivo, que sabemos también que están presentes de alguna manera, pero que no todos pueden tener solución a corto plazo. Algunos serán a mediano, otros a largo plazo. Yo tengo que decir que en ninguno de los territorios donde visitamos estaba parada, o sea, parado el tratamiento ni focal ni adulticida por falta de recursos. Puntualmente, cuando en un policlínico faltaba el espejo, ya se había diseñado, o sea, la alternativa de mover de un área o de un municipio, así sucesivamente, pero no es en este momento un problema el recurso necesario para el tratamiento del focal. Hasta aquí el informe de las comisiones en cuanto al control y fiscalización para el enfrentamiento al vector. Buenos días a todos y a todas. Bueno, tenemos la segunda oportunidad. Ya en el año julio 2017 hicimos una presentación con el enfoque del sistema de defensa civil. Ahora traemos un enfoque diferente, aunque no es nada nuevo para los que están aquí presentes. Es el enfoque de una sola salud. Antecediendo a la excelente presentación que hizo la doctora sobre la situación higiénico-sanitaria, todas las medidas que se habían tomado en el país. Por eso es que se indica ahora, en esta oportunidad, hacer la presentación con el enfoque de una sola salud. Bueno, partiendo de la base legal, una base legal que está en constante actualización, en línea, por supuesto, con los lineamientos de la política económica social del país y con la directiva número 1. Todos conocemos y fuimos partícipes de la elaboración de la directiva número 1. Contamos con la que está aprobada ahora del 2010, aprobada por el presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción de riesgo de desastre, donde se establecen las prioridades, donde se deja bien claro, refrendado el papel del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, con los territorios de los cuales hay representación aquí ahora en la sala. Y se dio la indicación también a partir de las experiencias y los eventos vividos de hacer una actualización en el año 2018, teniendo en cuenta los eventos sanitarios, los eventos naturales, los eventos tecnológicos, y por lo tanto una resolución conjunta número 5/2018, elaborada por el Ministerio de Salud Pública, de conjunto con el Ministerio de la Agricultura y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Ahí es donde nos dirigimos entonces al enfoque de una sola salud, que más adelante vamos a presentar la diapo con la relatoría de todos los documentos rectores, porque si hay una cosa que tiene nuestro país es que tenemos la documentación básica para regir todos los procesos. Aquí todo está implementado, todo está escrito, lo que en ocasiones no cumplimos con lo que está legalmente establecido. La producción. La directiva número 1 del 2010, así como la del 2018, hace referencia a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Se hacen estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo para peligros sanitarios, epidemias, epifitias y episodias. En los territorios, en los organismos donde se les da la importancia y el valor que tienen estos estudios, así como sus recomendaciones, la gestión de la reducción de riesgo de desastre es eficiente. Independientemente de la escasez económica, de los problemas que tenemos, el cambio climático, que no todo podemos refrendarlo o relacionarlo con el tema del cambio climático, independientemente que tiene un gran impacto. Estos estudios están realizados por científicos de los diferentes organismos, principalmente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Ya comenzaron a hacer las provincias de Camagüey y Las Tunas los estudios de PBR para epidemias, que hasta ahora están ajustados a un cronograma, marchan bien. Ahora lo que hace falta hacer revisar a lo interior del resto de los territorios el desarrollo y la marcha de estos estudios. Eso es una herramienta para los decisores, para los presidentes de los consejos de administraciones provinciales y municipales para la toma de decisiones, para la planificación económica de los recursos. Y llegamos entonces también a un llamamiento que hizo el general de ejército en el año 2016 sobre el tema, bueno, prácticamente de lo que estaba ahora, lo que estaba en ese momento en circulación, para hacer un llamamiento a nuestro pueblo, a nuestros organismos, a todas las estructuras, para evitar la entrada de esa epidemia. Que por supuesto que hay que reconocer el trabajo meritorio que realiza el Ministerio de Salud Pública, y todo no se lo podemos dejar al Ministerio de Salud Pública. Esto es un trabajo integrado, por eso ahí sombreamos en negro el pueblo somos nosotros, las organizaciones de masa, hay que movilizarlas mucho más. Tenemos que revisar a lo interno. Las estrategias que tenemos trazadas no fueron eficientes. Yo traía aquí el folletico del cambio climático, eso todos nosotros lo hemos trabajado. El impacto de la tarea vida ha sido excelente. ¿Por qué? Porque ha establecido muy bien definidos los lineamientos, las estrategias, las tareas, el flujo comunicacional, información. Hasta los niños conocen qué es la tarea vida y hasta dónde podemos llegar. Que en la tarea vida, en la tarea número 9, habla de los sistemas de vigilancia vegetal, animal y humano. Por lo tanto, le da también el enfoque desde una sola salud. La próxima. Y un plan de sostenibilidad, por supuesto, que la doctora había hecho referencia, que no voy a tocar eso porque es conocimiento de ustedes. Teníamos este diapo aquí, si recuerdan, anoche yo los veía a ustedes por noticiero, y recordaba también la asamblea del 2017 de julio, y veía algunas caras ya conocidas. Recordamos esta diapo, esto es una línea de tiempo, estos son todas las epidemias, que por supuesto han estado avaladas por una serie de documentos rectores, es decir, que las epidemias no han estado solas, y que nosotros nos hemos puesto a pensar entre los organismos rectores qué hacer, qué acompañar, cómo guiar el trabajo. Aquí están los eventos y están una serie de documentos. Por supuesto, todo esto acompañado de un deficiente disposición de residuales líquidos y sólidos, que también la colega anterior, la doctora, hizo alusión de la misma. Continuamos. Todo esto acompañado también de eventos de sequía. Finalizamos el evento de sequía, que también impacta muchísimo, 2014-2017 por el Irma. Pero estamos ya en el periodo seco. Si vemos los boletines hidrológicos, la información que está dando Argelio de recursos hidráulicos, ya las cuencas están deprimidas, ya nos está faltando agua. Yo les hablo así porque ese es el enfoque que le da el de la defensa civil. Nosotros no podemos hablar solamente del mosquito aislado. Yo tengo que ver qué es todo lo que está alrededor del mosquito. Y el papel de nosotros, por supuesto, es alertar a los decisores en todo momento. Por lo tanto, los análisis tienen que ser integrales. Si me quedo con un problema, voy directo al desastre, al fracaso. Y bueno, aquí también les reflejamos una línea del tiempo de los controles que ha realizado el Estado Mayor en el año 2018. Hicimos un control al Ministerio de Salud Pública. Control que arrojó muy buenos resultados en el proceso inversionista, en el tema de los sistemas de vigilancia, en los indicadores que habían ido superando constantemente. Pero, por supuesto, tuvimos en la provincia de Granma, que son los mismos problemas que la provincia de Seo de Ávila. Estuvimos en organismos de la Administración Central del Estado, adolecemos de aquellas inversiones que las hacemos y después el escombro completo lo dejamos en el interior de las inversiones. Eso es generación de vertores, de roedores. Entonces tenemos que verlo todo con un enfoque, la próxima, un enfoque integral. Elementos que condicionan la situación sanitaria actual del país. Solamente me voy a referir al tema de los vertederos porque las anteriores ya se refirió la doctora. Más del 70%, y fuimos muy conservadores con esta cifra. Nosotros nos atrevemos a decir, porque hemos caminado en los controles todo el país completo, que el 90% de nuestros vertederos no cumplen con la norma sanitaria establecida. Y me están asentando con la cabeza, pero es así, no cumplen con lo que está establecido. Esto lleva una inyección, un proceso inversionista extremadamente caro, pero hay que ponerle a esto. Porque esto es como la cepa, ¿no? Esta es la cepa. El resto no lo voy a tocar. También voy a hacer referencia al tema de los alimentos inocuos. Alimentos inocuos quiere decir alimentos seguros, no contaminados. Por lo tanto, también tenemos que darle seguimiento al tema del seguimiento de la vigilancia de los alimentos. La próxima. Y llegamos a este esquema,
Este esquema se coge de un taller de una sola salud que dio el CENSA, el Centro Nacional de Sanidad Animal, pertenece al Ministerio de Educación Superior, pero con este esquema prácticamente habla por sí solo. Es el medio ambiente, hasta el manejo de los suelos tenemos que tenerlo en cuenta, porque el suelo nosotros cogemos los alimentos que después se consumen por la población, y es una cadena. A veces no nos damos cuenta el por qué, y hay muchas cosas que vienen, por supuesto, del suelo, del mal manejo que tenemos de los suelos. Es la interacción entre el medio ambiente, lo vegetal, el animal y el humano. Y por supuesto la comunicación y la preparación que seamos capaces de darle a la población. La próxima. Miren esta diapo. Ahí está en por ciento. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. A veces no nos damos cuenta que esto es una cadena. El 5% de las nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. El 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes, incluido el ébola, el SIDA, la influencia aviar, son de origen animal. Y a veces no sabemos que tenemos un corredor de aves migratorias. Por lo tanto, por lo que nosotros siempre ponemos entre las recomendaciones que dejamos en los controles de los territorios, la preparación de los cuadros debe ser constante y hay que ser integral. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Ya son otra cosa. Seguimos. Entonces, vamos a aterrizar un poco en la situación ahora. Caracol gigante. Caracol gigante africano que está extendido en el tiempo, está extendido en el territorio nacional hasta las provincias centrales. Esto es un trabajo ya. Caracol gigante, que aunque es un molusco y está establecido, está así reflejado en los documentos del Ministerio de Salud Pública, le pertenece al Ministerio de la Agricultura, tiene tanta responsabilidad o más que el Ministerio de Salud Pública. Independientemente que es un trabajo, ahora tenemos ya proyecciones, indicaciones del jefe para trabajar en lo que resta de diciembre y el año 2019. Hasta ahora no tenemos reporte de que el caracol gigante haya afectado la salud. Entonces, como les decía, está establecido dentro de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza entre las 100 especies dañinas invasivas del mundo para los cultivos. Por lo tanto, hay que pensar y tenemos que estar alerta. Ese es nuestro papel y para eso nosotros nos diseñaron, para estar alerta e informar a los decisores. Interesante, el plan de contingencia ante brote de raza 4 tropical de fusario. Permanencia en el país del 1 y el 2 lo tenemos aquí. Imagínense también si esa plaga ataca entonces a lo que nos queda, o se introduce esa plaga. Y quizás muchos me dicen, bueno, ¿y por qué saltó de la salud y después entró en Caracol? ¿Y por qué entró después en la mata del plátano? Es que es una sola salud y tenemos que verlo así. Por eso le ponemos esos ejemplos para que entiendan de cómo se deben manejar los problemas en los territorios. La próxima. La peste porcina africana se introdujo en el 1971. Este es un problema de seguridad nacional. No la tenemos ahora, pero está en varios países y hay importaciones y hay comercio. Entonces también hay que dedicarle tiempo a los sistemas de vigilancia. Nosotros contamos con 15 sistemas de vigilancia ahora, porque se hizo la introducción del sistema acuícola, los peces, que también es seguridad nacional porque es alimentación del pueblo. Y tenemos la influenza aviar. Le decía anteriormente el corredor de aves migratorias, pero el 43% de nuestras granjas están en la región occidental. Estamos hablando de Pinal del Río, Mayabeque, Artemisa. Ahí es donde está la producción de huevos concentrada. La próxima. Y bueno, llegamos a los sistemas de vigilancia que tenemos que continuar fortaleciendo y trabajando para que con el dinero, con la planificación económica, independientemente que con los proyectos de cooperación los estamos fortaleciendo, pero los proyectos de cooperación no es el que define el desarrollo de nuestro país. Lo que define el desarrollo de nuestro país es la economía nosotros interna de los organismos de la planificación. Eso es algo más que llega, y si llega vamos a aprovecharlo como debe ser. Vamos a llevar el dinero para donde tiene que ir, pero no es que nos va a resolver todos los problemas. Y por supuesto con una comunicación de riesgo. Hay que llevarle la información a la población con un lenguaje adecuado, transmitirle, no infundirle el temor, no es terrorismo, no, pero hay que comunicarle a la población de los peligros de los eventos que tenemos. La próxima. Y estos son los antecedentes. Todas estas indicaciones que están realizadas, la primera del año 2010, están en base y dirigidas a un enfoque de una sola salud. Por eso llegamos ahora a la del 2018, la resolución número 5, que el doctor Durán participó, que se derivó también del control del Ministerio de Salud Pública y que el ministro de Salud Pública hizo la indicación de conjunto con el jefe de la Defensa Civil de trabajar
por la situación que teníamos creada en el país. La próxima. Aquí tienen algunos puntos. Esta indicación, por supuesto, que se envió a todos los organismos de la Administración Central del Estado y todos los territorios. Sin embargo, cuando hemos llegado a los territorios, siempre vamos con un folio impreso porque no lo tienen, no la conocen, no la han manejado. Por lo tanto, eso ahí está con periódico anterior. No conocen qué es lo que se está haciendo ahora reciente. De todas formas, vamos a la indicación de nuevo de enviarse a todos los organismos de la Administración Central del Estado y a todos los territorios. Y estos son una indicación a los organismos, órganos superiores, los OSDE, direcciones empresariales, organismos locales de poder popular, las entidades estatales y las formas de gestiones no estatales. También las formas de gestiones no estatales también son parte, lo escuchábamos también en una de las declaraciones que dio el presidente de los Consejos de Estado y Ministros. Hay que involucrar también a las formas de gestiones no estatales, son parte también del proceso de reducción de riesgo de desastres. Habrá que sentarse con ellos después, hacer un plan específico, pero ellos también son parte y definen muchísimo las políticas. Y aquí están, bueno, una serie de requerimientos que tienen que realizar en sus planes de reducción de riesgo de desastre, que también la doctora le hizo alusión, para no extendernos mucho en el tiempo, porque sé que hay otros temas de importancia. Estos son los retos actuales, la integración multidisciplinaria e intersectorial que tenemos que lograrla para el 2019, la preparación de los dirigentes, de los cuadros, funcionarios, un sistema intersectorial integrado de la alerta temprana, que es muy importante, que todavía no se llega a la base, la alerta temprana. Perfeccionar los sistemas integrados de diagnóstico de enfermedades zoonóticas, que todavía no logramos alcanzar los niveles que deseamos. Actualizar los programas de emergencia contra zoonosis exóticas, que son muchísimos. Garantizar la vigilancia de la situación sanitaria internacional con un enfoque a una sola salud. Nuestro pueblo nosotros tenemos que trabajar en base a eso. La próxima. Y terminamos prácticamente ya en las conclusiones. Ver después no vale, lo que vale es antes. Nosotros somos un país de que tenemos que fortalecernos en la prevención. Tenemos 4 etapas en el ciclo de reducción de desastres. Somos muy buenos en todo, pero la principal de nosotros es prevención, por las características geográficas, por el bloqueo, por la situación económica. Nosotros tenemos que fortalecer 100% la prevención. Y por supuesto que nunca dejamos de cerrar con esta diapo del 2008. Y una de las indicaciones que dio nuestro general es que si no nos integramos, no hacemos un desarrollo, no lo hacemos con el enfoque de una sola salud, la situación se nos va a complejizar mucho más a lo interno. Ahora estamos en pleno periodo de periodo seco y todas las consecuencias, más las agresiones, más toda la campaña que está cayendo sobre nosotros. Pedimos software por proyectos de cooperación y de momento el software no se nos puede comprar, no podemos comprarlo porque no tenemos acceso. Es decir que hay que ponerle de verdad el intelecto de los cubanos, que somos muy buenos los profesionales cubanos con mucho prestigio. He concluido, presidente. Vamos a iniciar el debate con la participación de los diputados, que de ambas comisiones incluso pueden, no importa, o sea, al mismo tiempo, pues solicitar la palabra y comenzamos ya. A ver, mi intervención no va a ser una relatoría de las cosas buenas o malas que tiene Guantánamo, porque creo que eso el informe lo tiene claro y depende mucho de la profundidad con que se haya hecho también el control y la fiscalización. Por eso voy a dirigir mi intervención a temas generales que he podido apreciar del control y fiscalización y además de los documentos que ha enviado la comisión para el estudio de los diputados. Y en ese orden, en primer lugar, me quiero referir al concepto multisectorialidad. Es un concepto muy trabajado, muy dicho, pero que no logra los resultados que se quieren. Con la finalidad de integrar la gestión en función de mejorar el servicio, la calidad del servicio que se presta. Y vemos que hay un plan de acción, es verdad, es correcto, que cada organismo tiene las acciones, y ayer en la presentación del plan, la viceministra Mildred decía que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de priorizar las inversiones, es verdad. Y muchos de los que estamos aquí fuimos delegados provinciales y en otros mandatos ocupamos otras responsabilidades. Pero si las instituciones, si los organismos rectores no somos capaces de hacer una buena estimación del riesgo, de ver cómo impacta, de prevenirlo, yo me pregunto, ¿seremos capaces de presentar a esos órganos de la administración propuestas de inversiones coherentes que vayan a resolver el problema? Entonces ahí veo
la deficiencia de la intersectorialidad. No podemos dejar solo salud pública. Esto es un trabajo, a veces vamos a comunales y tienen un plan de acción, y usted va a recursos hidráulicos y tienen un plan de acción para enfrentar la situación epidemiológica, es correcto. Sin embargo, no existe un actor de esa cadena que funja como coordinador de que esos planes se armonicen, de hacer una estrategia coherente para presentar, para eliminar los riesgos. Y por eso en ocasiones vemos que los vertederos cambian de lugar. Si es así. Y vemos que entonces hay otras situaciones que están, vaya, yo no voy a hablar de los cuadros. Yo creo que nosotros tenemos cuadros capaces, que tenemos que seguir preparando, porque además vemos que cuando hay un alza epidemiológica, la gente se pone en zafarrancho de combate y se resuelve, que tampoco creo que es la finalidad. Tiene que haber una sostenibilidad de las acciones en el tiempo, porque lo que explicaba la compañera de la Defensa Civil, ella decía, no es para que cunde el pánico. Bueno, eso habría que analizarlo. Entonces, creo que ese es el primer factor que debemos ver. ¿Y cómo se concatenan estos temas, estas estimaciones de los riesgos? Con el plan de la economía. Porque también tenemos una responsabilidad con presentar propuestas coherentes, con preparar adecuadamente las inversiones, con lograr una integralidad del proceso inversionista, para que no pase entonces que va desde el principio del tema, de factibilidad, la fundamentación, hasta la calidad de lo construido, para que no se nos queden los escombros dentro de los lugares. Entonces eso también pasa por un problema de este tema, que es un concepto, a mi entender, muy manejado, pero muy poco entendido. Es mi percepción. El otro tema que quiero hablar es el tema de la promoción a la salud, relacionada a la prevención de los riesgos. Y si nos vamos al tema anterior del médico y la familia, vimos que es un tema también que está siendo señalado como que no es eficiente desde el consultorio, etcétera, etcétera. Miren, pero tampoco el médico de la familia, es todo el mundo. Somos nosotros, que muchos somos delegados de base, que somos dirigentes administrativos, que dirigimos masas de trabajadores. Es todo el mundo en función de educar a la población. Porque otro tema que se maneja mucho es, la población no tiene percepción del riesgo. Es verdad. La mayoría de los focos, ¿dónde están? En los tanques bajos, en los patios de nosotros. De lo que hoy podemos criticar aquí, muchas cosas. En las comunidades donde nosotros vivimos. Lo tiene el vecino de al lado, es verdad. Pero bueno, vamos a educar, no vamos a cansar. No podemos hacer campañas cuando hay alzas epidemiológicas y después dejar la cosa en el olvido. Las organizaciones de masa tienen que recuperar el papel que en un momento jugaron, de convocatoria, de guiar los dúos de los CDR, autofocales que te tocaban la puerta, vamos a ver el vasito espiritual. ¿Quién no vivió eso? Yo no tengo vasitos espirituales. Pero es así. Y los delegados, la participación popular, trascendental en este tema. Y como dije que no voy a hablar de Guantánamo, que tiene muy buena experiencia en cambiar temas medioambientales importantes con la participación popular, no voy a poner ejemplos. Pero también es un elemento de importancia que creo que hay que resaltar en este tema. Y en este tema, en las cosas que he dicho, yo creo que si todos nos miramos, todos tenemos una participación. Porque el que no es dirigente administrativo, es delegado de base, el que no es. Y creo que esa es la única manera de que vamos a lograr identificar oportunidades de mejora para ir a una gestión integral del proceso y transformar la situación que tenemos hoy con la situación higiénica epidemiológica. Es lo que quería decir. Recuerdo perfectamente que en el 2016 por allá hablé de la relación bolsillo y la mentalidad, ¿se acuerdan? Miren, hay dos páginas aquí que tratan, una dice, más del 70% de los vertederos o rellenos sanitarios no cumplen con lo dispuesto en la norma cubana. Bueno, estamos hablando de legalidad. Y dice aquí atrás que la presencia de animales de diferentes especies en las ciudades y en los alrededores de puertos y aeropuertos. En cualquier parte de la ciudad se cría cualquier tipo de animales. No pienso que cualquiera pueda hacer un cocodrilo, pero bueno, hay conejos, hay gallinas, hay pollos, puercos, que es lo que más abunda, con lo invasivo que son las heces de este tipo de último de animales. Pero yo veo que el combate es de un solo lado. ¿Es salud pública
y salud pública, y el gobierno, y el partido, y exigiendo, y las personas que vivimos en los barrios. Hacen poco, ¿cuántas guerras como esta no lideró nuestro comandante en jefe? ¿Cuánto no nos aportó? ¿Cuánto no nos enseñó? Y seguimos combatiendo el tema, y sigue apareciendo en todos los documentos la falta de percepción de riesgo de la población. ¿Hasta cuándo va a ser? He vivido, hasta hace poco, incluso en el barrio mío, una compañera muy jovencita, con 3 niños y los 3 febriles dentro de la casa. ¿Y para médico? No, nada de médico. ¿Qué hubo que hacer? Lo que no queríamos hacer. Ya hablamos contigo, ya te persuadimos, ya te explicamos. No, tuvimos que aplicar la parte legal que corresponde y que está escrito en todos los documentos de nuestro país. Eso de que nuestra población no tiene percepción de riesgo, hay que borrarlo. Eso hay que borrarlo, y lo podemos borrar nosotros allí, no solamente con acciones educativas, compañeros, también con acciones coercitivas. Ha surtido efecto. Nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestro sistema legal en el país han ido trabajando en eso, y hay lugares que se nos enredan. ¿Por qué? Porque empezamos a ver normal, como nos enseñó la compañera Mercedes López Acea, empezamos a ver normal lo que no es normal. Entonces no podemos llorar con las personas, no podemos ser tan paternalistas con las personas en el barrio. Hay que decirle lo que le va a pasar y que vea que le va a pasar. Pero no puede ser que el médico de la familia de mi barrio dé una charla y donde deben ir 500 personas, vayan 80, vayan 100. No puede ser que sean nuestros médicos y nuestros compañeros de la campaña antivectorial en los barrios y las personas dejen la casa cerrada. Hay un grupo de criterios que salen con este tema de la casa cerrada. No es legal faltar al trabajo para yo abrir la casa mañana por la mañana. En el trabajo no es legal. Pero yo lo tengo que coordinar con mi vecino, con otro pariente que se quede en mi casa. Pero ¿cuántas casas se quedan cerradas? Y para allá va la doctora, para allá va la enfermera, para allá van los campañistas, va la directora de salud del municipio, la del área de salud, el miembro del buró del partido, y la persona con la casa cerrada. No puede ser. Tu casa cerrada enferma a mi familia. Y para que llore la mía, que llore la tuya. Que llore la tuya. No puede ser que nos desgastemos tanto y que las personas aporten menos en detrimento de ellos mismos. Yo considero que el trabajo hay que seguirlo haciendo, que no nos podemos cansar, pero el combate tiene que ser un poco más agresivo. En vez de estar a la defensa, estar a la ofensiva. Bueno, ahora están las dos comisiones y por eso quizás algunos compañeros no puedan entender cómo quisiera volver solo por un minuto a la discusión de la comisión anterior, en la que sentí muchos deseos de hablar por el orgullo que sentía de cómo se discutía aquí el programa del médico y enfermera de la familia, teniendo en cuenta que con mucho orgullo soy médico de la familia, aunque hoy asumo otras responsabilidades. Y yo creo que no se puede separar una intervención de la otra, y tampoco la que hicimos o la que compartimos en el día de ayer, en el que se exponía cuánto este país, más del 50% del presupuesto del Estado, está puesto precisamente para garantizar la salud del pueblo. Y yo creo que las dos intervenciones, las dos exposiciones, que me tomo la atribución también de reconocer, han dejado muy claro el riesgo al que nos enfrentamos, la situación difícil que hoy estamos afrontando en el enfrentamiento a la situación higiénico-epidemiológica desfavorable que hemos tenido por casi todo el año. Pero también deja muy claras las potencialidades y las posibilidades reales que tenemos de resolver este problema. Y algunas de las intervenciones anteriores llamaban, por supuesto, a la necesaria intersectorialidad, dejaban bien claro el papel de los profesionales de la salud pública como rectores y líderes de esta actividad, independientemente de la gran responsabilidad que todos tenemos, porque todos somos el pueblo, todos nosotros
somos parte de esa población que tiene que, con su accionar diario, participar activamente para poder transformar los principales riesgos que han quedado bien claros aquí, que son la causa de esta situación. Pudiéramos poner muchos ejemplos de lo que está pasando en cada provincia. Y yo decía que no había intervenido en la anterior porque moralmente sentía que me tocaba en esta, teniendo en cuenta que soy presidente de un municipio y soy diputado de una provincia que en el último periodo no ha logrado transformar la situación higiénico-epidemiológica, pero que con el accionar conjunto de todos los cuadros, liderado por los cuadros centros de cada municipio, de la provincia y de cada una de las organizaciones que hoy nosotros podemos mencionar, pero yo creo que primero que todos tenemos que mirar lo que nos toca a cada uno. Si esta tarea la seguimos evaluando, mirando lo que le toca al de al lado y no revisando lo que yo tengo que hacer, yo pueblo, yo médico, yo CDR, yo militante, que somos uno y todos tenemos una gran obligación y responsabilidad con la tarea, entonces pondríamos en peligro la claridad que hoy se está dejando aquí de que podemos resolver el problema. Y repito, mi provincia será uno de los ejemplos de, entre el término del año y los primeros meses del año 2019, poder seguir siendo vanguardia en la erradicación de la transmisión de las arbovirosis. Muchas gracias. Tengo dos puntos, a que referirme en relación al control y fiscalización que se hizo con la parte de vectores. Lo primero es las plantillas, que no están cubiertas en casi ningún municipio, ¿Qué sucede? Yo me pregunto, un tiempo atrás, nosotros seleccionábamos al hombre que iba a trabajar en lo que eran los operarios de vectores. Nos indicaron que tenían esas plazas que llevar al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo te ubica al trabajador, lo pones a prueba a los 30 días y son personas que no te rinden, y al final siguen desocupadas esas plazas. Y lo otro es con respecto a las brigadas de tratamiento de adulticidas. Esto es un tema que lo lleva el Consejo de la Administración Municipal. Por los centros de trabajo, seleccionan a los movilizados, pero el que va a hacer el tratamiento de adulticidas o es asmático o tiene un problema y al final no nos soluciona el problema. Sigue el tratamiento de adulticidas sin cumplirse, continúan las viviendas cerradas, el foco, mientras que hay una vivienda cerrada, es un foco hasta que no se demuestre lo contrario, y entonces no le damos final o terminación a esta incidencia que nos está golpeando, porque por lo menos nosotros ahora en estos momentos estamos en una transmisión de dengue, y el dengue que está dando es un dengue malo, es un serotipo que está agresivo, y los pacientes después de un sexto día es que se vienen a complicar. Esa es la parte que yo me quería referir. Bueno, moralmente tenemos que hablar porque además de ser diputado, somos el director provincial de salud de esa provincia que se ha incorporado en la transmisión en el último periodo del año. Me voy a referir en primer lugar a lo que le corresponde a salud pública, y bueno, las intervenciones anteriores ya me van a ahorrar algunas de las cosas que quería decir, y después el papel que le corresponde al pueblo con esta situación. En cuanto a la salud pública, nosotros hoy tenemos que continuar preparando y captando la fuerza para trabajar en la lucha antivectorial, porque ahí está la ciencia de cómo realizar un buen trabajo y controlarlo, todos los indicadores que tienen que ver con calidad en vectores. En segundo lugar, poner en manos de las autoridades toda la realidad que existe en los territorios para poder modificar todos los riesgos que se han expresado aquí. Y algo que tiene que ver con la cadena de dirección, porque muchas veces la cadena de dirección de vectores o unas veces está completa y cuando o no está, pero además no juegan su función. A veces la ponemos a hacer otras funciones que es del operario y entonces allí se deja de controlar esta importante actividad.
Y con respecto al pueblo, no, a pesar de toda la educación para la salud que se da por parte y que se ha expresado por parte del personal de la salud, valga la redundancia, todavía no hay percepción de riesgo en la población y persisten las causas y condiciones todavía para la procreación del mosquito. Y además, cuando estamos enfermos tampoco tenemos la percepción del riesgo de ingresar, de ir hacia el médico o hacia las instituciones donde tenemos que estar ingresados. Yo creo que para concluir esta tarea se gana con control, con honestidad y con sistematicidad, que muchas veces es lo que nos falta. Dejamos de hacer, nos relajamos en determinados momentos y es lo que nos lleva posteriormente a una transmisión. Muchas gracias. Muy breve. Estoy muy de acuerdo con tu exposición, doctora, y con la exposición que hizo la Teniente Coronel Gloria, la jefa del Departamento de Reducción de Desastres. Creo que se ha puntualizado una vez más todas las tareas y todos los planes que alrededor de esta situación tenemos y que es muy bien dominada por todos los que estamos aquí presentes. Quiero solo significar algo referente al caracol gigante. Este caracol hace 2 años que se detectó por allá por pues, creo doctor Durán y José Ángel, y se tomaron en la agricultura todas las medidas y se hicieron los planes. Es un caracol que, como se planteó hoy, es muy dañino. Mas sin embargo hubo un periodo de tiempo que lo atacamos con fuerza. Después a él lo dejamos tranquilo y nosotros nos pusimos a dormir en referente a eso. Ahora surge el caracol otra vez. Y con tal fuerza que el vicepresidente actual Morales nos pidió y ya convocar a una reunión nuevamente para tratar este asunto. No se puede minimizar este caracol. Esta mañana me decía una diputada allá por Boyero, por el Cacahual, en su SS, está atacando el caracol ahí, está por Ciego, está por todos los lugares, con lo que planteó los daños que causa, con lo que planteó la compañera Teniente Coronel Gloria. Todos debemos de trabajar en base a eso. Vamos nuevamente, por lo que convocó el vicepresidente Morales, a tener una reunión con los factores que van a ser convocados. Ya se le hizo la proposición, como él dijo, y vamos a trabajar nuevamente sobre esos planes. La percepción de riesgo la tenemos todos. Lo que no hacemos, lo que hay que hacer con esa percepción. Se decía que se había hecho una valoración ahora por la Comisión de Salud sobre este asunto. Los diputados lo pudieron evaluar en los diferentes territorios y también la intervención que se ha realizado, más la intervención que realizaba la Teniente Coronel Gloria del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. El tema de la estabilidad epidemiológica del país es un tema clave y de máxima prioridad. Primero, por lo que representa la salud de la población. En segundo lugar, por lo que representa en el orden económico cada vez que tenemos que enfrentar epidemias. Y lo tercero también porque desgraciadamente es manipulado en el orden político. Por lo tanto, es un tema que nosotros tenemos que seguir y hoy es de máxima prioridad para el país y lo es para el Sistema Nacional de Salud Pública. La presentación comenzó cuando la doctora Cristina hablaba hablando de la situación epidemiológica internacional que sigue siendo compleja en el mundo y sobre todo en la región de las Américas. Este año un incremento en la región del dengue, está descrito, la OPS lo ha estado publicando, más de 50.000 casos nuevos y aun cuando las estadísticas esas no son, traducen toda la realidad, hay Zika, hay chikungunya, hay 7 países con fiebre amarilla. Y hablo de este asunto porque solo bastan 36 horas para que cualquier virus en cualquier lugar del mundo de una enfermedad transmisible pueda estar en el país. A esto se suma lo que estuvimos discutiendo ayer en esta comisión sobre el tema vinculado al cambio climático y lo que representa realmente para
para el incremento de los riesgos para la transmisión de esta enfermedad, que crecen los ritmos de reproducción del mosquito y demás. A esto también se suma el movimiento de personas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Y por qué empiezo por aquí? Y no deja de ser importante, pero para tener en cuenta, porque esto habla del permanente riesgo a que está sometido nuestro país de introducción de arbovirosis y otras enfermedades. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Porque ese escenario es igual para cualquier provincia del país. Situación internacional, viaje, cambio climático, no cambia de Pinar del Río a Santiago, aun cuando tengan particularidades cada uno de los territorios. Bueno, la diferencia está en lo que se ha estado discutiendo aquí, que es hacer lo que nos corresponde, que es lo que está establecido en los diferentes programas. Eso es lo que hace la diferencia. En primer lugar, el trabajo técnico. Yo creo que está claro que las fallas del trabajo técnico, la actividad de vector, y empiezo por ahí, por la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública en este asunto, y que tiene que ver, y lo voy a referir un poco más adelante. Y lo demuestra, cada vez que tenemos transmisión en un lugar, los análisis tanto técnicos, administrativos o penales que hemos tenido que hacer, todas las fallas que pueden haber en el proceso de lo que hoy tenemos establecido. El completamiento de la fuerza, aquí alguien se refirió a eso. Eso es una realidad. Ese es un tema que hemos estado enfrentando, es un tema que hemos estado buscándole soluciones, pero que también se comporta diferente entre las diferentes provincias, municipios, áreas de salud. Y tiene que ver con el trabajo mancomunado para captar la fuerza. Nosotros hemos abierto los diferentes cursos. Tenemos cursos de obreros, tenemos cursos de técnicos, y este año, dentro de las 15 modalidades del técnico superior de ciclo corto, también incorporamos el de vigilancia y lucha antivectorial. Por lo tanto, está abierto el camino para nosotros seguir captando fuerza, pero en cada uno de los lugares, a partir de las condiciones puntuales que hay en cada territorio, tenemos que seguir captando la fuerza que necesitamos y atendiéndola. Porque no solo es tener la fuerza, tenemos que nosotros como sistema de salud tenemos que seguir buscando la forma de preparar esa fuerza, atenderla para lograr su estabilidad. Porque tengo que decir que es clave en nosotros lograr el control de las arbovirosis. Vinculado a esto también están todos los temas del control y la preparación de nuestros cuadros en la conducción de esta tarea, que es muy técnica. Un segundo bloque de problemas tiene que ver con el saneamiento, que no me voy a detener, que todo el mundo conoce y tiene que vincularse, aun cuando no tengamos todas las condiciones en todos los lugares, de manera selectiva, los lugares donde vamos teniendo transmisión de arbovirosis. Y en tercer lugar, no hemos logrado la participación activa, como se ha explicado aquí, de todos los organismos y la población en la solución de estos problemas. Al inicio se habló de las provincias que tienen transmisión. El país durante el primer semestre prácticamente logró contener la transmisión. A partir de la lluvia, el cambio que se establece en el clima en el verano, hemos tenido un grupo de provincias complicadas y hoy, al cierre del sábado, son 5 las provincias que tenemos transmisión en el país. La doctora Cristina habló de 8 provincias cuando se hizo el análisis. Esto es un tema que nosotros vamos evaluando constantemente. Hay un grupo de provincias que ya han cerrado la transmisión y hoy tenemos 5 provincias. La situación más compleja la tenemos en Cienfuegos. Cienfuegos tiene hoy un incremento sostenido las últimas semanas de transmisión de dengue que no ha logrado resolver. Y la otra provincia que tiene una situación compleja es Santi Espíritu, que habló su director provincial y también el presidente del gobierno del municipio. Las otras 3 provincias que tienen en estos momentos transmisión son Villa Clara, Ejoquín y Es La Habana. Estas últimas 3 provincias, en las últimas semanas, ha tenido un comportamiento a la disminución y esperamos que antes del cierre del año puedan controlar la transmisión. No así la situación que tiene Cienfuegos, reitero, y Santi Espíritu.
En el caso de Cienfuegos, tiene afectado el municipio cabecera. En el caso de Santi Espíritu, el municipio Santi Espíritu y Cabaiguán. En Villa Clara, el municipio cabecera. En Oquín, el municipio Oquín y Urbano Nori. Y en el caso de La Habana, Centro Habana y Plaza. Es un tema que hemos estado trabajando. Un grupo de provincias que habían tenido transmisión en esta última etapa, a partir del trabajo intensivo, han logrado cortar la transmisión. Y lo digo de esta manera porque hay quien puede decir, sí, pero en mi provincia puede haber. Es decir, pueden haber casos aislados, puede presentarse con casos, pero no tienen nexo, y por eso hablamos que hay un cierre de la transmisión. El riesgo, la diferencia está en el riesgo que hay en cada uno de los lugares y el poder abordar de manera efectiva cada vez que aparece un caso, para que no se convierta en una transmisión de envergadura. Bueno, seguimos sin Zika y chikungunya. Eso ha sido un reto importante que hemos logrado mantener a partir de la situación que tenemos en la región. Hay riesgos, además de los riesgos medioambientales. Hoy tenemos una alta infestación del vector. Ese es un problema que se mantiene en el país. Hay provincias como Santiago de Cuba que tiene la más alta infestación del país con 0,88, Oquín 0,84, Cienfuegos con 0,65, que es el número de locales positivos a EDE, a partir del número de locales revisados. Esos son indicadores que son de muy alto riesgo para, en caso de que llegue un paciente enfermo, poder tener una transmisión. Y es un tema que nosotros tenemos que abordar. El 33,6% de las manzanas del país siguen siendo reiterativas. Eso habla de calidad del trabajo. No hay razón para que una manzana que hoy nos dé positiva no se aborde de manera intensiva en los lugares, y nosotros estemos seguros que todo lo que hemos hecho ahí nos permita lograr cortar la transmisión y trabajar entonces la sostenibilidad y bajar los niveles de infestación, o poder llevarlo a índices de seguridad. Y lo otro que también fue comentado, el 68,7% al cierre del ciclo de noviembre de los focos están en depósitos para almacenar agua. De ahí la importancia entonces de la participación de todos en resolver este problema. Y miren, no es que no haya en sitios externos, no es que no haya en algún microvertedero. La mayor cantidad de los focos hoy están en los centros laborales, están dentro de la vivienda. De ahí de poder abordarlo entre todos para lograr disminuir este importante riesgo, que es lo único que no va a ser sostenible en el tiempo, es no tener transmisión y darle tranquilidad a la población. Hay un grupo de acciones que hemos estado tomando y que están en el plan de sostenibilidad. Hay un plan de sostenibilidad aprobado para todo el país, que incluye tareas para los organismos nacionales, que incluye tareas para los gobiernos, que incluye tareas para los organismos provinciales, municipales, todo, porque el abordaje de este asunto, por la propia complejidad, nos implica a todos. Y ahí hay una que es clave y que hemos visto que muchas veces falla, que son los funcionamientos de los grupos temporales de trabajo a nivel de provincia y a nivel de municipio. A nivel de provincia con más estabilidad, a nivel de municipio falla. De forma tal que cada organismo rinda cuenta, empezando por salud pública, de las tareas que tiene comprometidas para poder solucionar los problemas más complejos que tributan a esta situación. En segundo lugar, las reuniones técnicas que tiene que desarrollar salud pública y que no son las que se desarrollan en los grupos temporales de trabajo. Y es mirar en el policlínico, es mirar en el municipio y es mirar la provincia cuáles son las acciones que de manera diferente nosotros tenemos que ejecutar para poder tener una baja infestación, para poder hacer una buena vigilancia de pacientes y para poder controlar la transmisión. En otro lugar, son las acciones vinculadas a la vigilancia epidemiológica. Eso que nos pasa, que la población tiene seguridad en el sistema de salud, aún con todos los problemas que nosotros podemos tener identificados y que tenemos que seguir fortaleciendo dentro del sistema. La población sabe que un dengue lo puede pasar en la casa y el dengue mata. El dengue es una enfermedad que puede quemar etapas y a partir de la susceptibilidad del individuo lo puede matar. Eso todavía no está concientizado hasta que no le toca a alguien en la familia. Ir de manera inmediata ante un cuadro de fiebre que sea valorado y poder aislarlo, que es una medida efectiva, nosotros todavía no logramos que eso sea como nosotros lo tenemos indicado, aun cuando lo estamos discutiendo todos los días. Y quiero aclarar, a partir de la intervención de la compañera de Mayabeque, que no hay ningún serotipo nuevo circulando,
Los serotipos de dengue que tenemos aislados a partir de la vigilancia efectiva que tenemos en provincia y en el IPK, que es donde lo aislamos, son los mismos serotipos que hemos tenido en los últimos años circulando en el país, que son los que existen, no hay ninguno nuevo. Donde está la respuesta es en la susceptibilidad que pueda tener el individuo. Es verdad que algún individuo que haya tenido afectado por dengue en una ocasión anterior y ahora es afectado por un serotipo nuevo, tiene con mayor probabilidad desarrollar un dengue grave. Pero eso que se ha generado de que hay serotipos nuevos, que hay una enfermedad diferente, no, son los mismos, lo que en la medida que se incrementa la transmisión, el riesgo de tener dengue grave es mayor. Por lo tanto, el tema de vigilancia para nosotros es clave. ¿Qué pasa? ¿Qué es permanente? ¿Dónde está la diferencia? Que en los lugares donde aparece la transmisión pasa de una vigilancia de saber y buscar quién tiene fiebre a una pesquisa activa de los febriles, que eso es lo que muchas veces no se entiende y se empieza a contemporizar con el problema. Donde aparece un caso de transmisión, ya hay que ir para allí y buscar en esa zona a todos los que tienen fiebre. Esos son posibles personas a transmitir la enfermedad, conociendo que esta enfermedad sintomático es el mínimo, es decir, la mayoría de la población, por cada uno pueden haber 15 que no tengan síntomas. Por lo tanto, fíjense cuántos pueden ser portadores de la enfermedad que no tengan expresión clínica y puedan transmitirla. De ahí la importancia de este elemento que no siempre se entiende, de poder buscar los posibles enfermos que hay en la comunidad para poder aislarlo. Y lo mismo, la necesidad del ingreso, de crear capacidades en los lugares. Esto es un tema que hemos estado discutiendo con los gobiernos para no seguir colapsando los hospitales. Cada territorio, y de hecho tenemos muy buenos ejemplos de algunas provincias cómo han adaptado determinadas instituciones para el abordaje de determinadas epidemias, que puede ser esto, puede ser otra, a partir de los riesgos actuales que tiene el mundo con la aparición de enfermedades y la reaparición de otras, y poder nosotros aislar los pacientes como una medida muy efectiva. Otro tema que hemos estado trabajando y que está dentro del plan es el control sanitario internacional. Ese, aún con alguna insatisfacción que tenemos, es el que ha logrado que al país no se nos complique con otras enfermedades. Pero cuando pasan por los aeropuertos no todo el mundo tiene expresión clínica de enfermedad. Por lo tanto, el que hacemos en los puntos de entrada y después que tenemos que hacer en cada uno de los lugares donde vive la población, y en esto también siempre le pedimos a los organismos que participen, porque en cualquier organismo hay personas que viajan al exterior y después las personas no acuden, como se les indica en su entrada del aeropuerto, al policlínico a hacer el chequeo, y tampoco logramos que con la información que el policlínico tiene se pueda visitar a todos los que llegan al país. Es un tema que tenemos que seguir cerrando y está dentro de las medidas claves también que tenemos dentro del sistema de salud. Bueno, hablé del trabajo técnico. El trabajo técnico para nosotros es clave en el tema desde la captación de personas. Hay que seguirlo trabajando. Y en esto yo tengo que hacer un reconocimiento al papel que ha jugado también la FARC, iba a decir dentro del Ejército Juvenil del Trabajo, dentro de la FARC, el Ejército Juvenil del Trabajo, que ha estado aportando batallones a La Habana y a Camagüey, y también la posibilidad de contar con jóvenes del servicio militar alternativo para reforzar determinados municipios del país. Bueno, todo lo que estamos haciendo en la formación, hoy tenemos formación en todas las provincias, donde tenemos que trabajar en la calidad de la selección y en la calidad y en la retención de esa persona que, reitero, pasa por la atención y el sistema de trabajo. Y por detrás está el control que tenemos que establecer sobre el trabajo. A veces se lo dejamos solo al operario. Y miren, y es verdad que el operario a veces tiene que enfrentar el que no le abre la vivienda, el que lo maltrata. Nosotros todos los meses, los que participan de alguna manera de las provincias de la videoconferencia, oyen cuántas personas nos agreden a los operarios. Y entonces siempre hay un conflicto ahí que tenemos que seguir trabajando con las organizaciones de masa, con el comprometimiento de la familia, para que de verdad nosotros podamos llegarle con el trabajo técnico a los diferentes lugares. Y en el caso de los lugares donde tenemos transmisión, hemos dejado claro que la certificación de los lugares que tienen foco y que son identificados, los cuadros principales tienen que ir allí para estar seguros que lo que se hizo es lo correcto. Para nosotros poder decir que las acciones son efectivas y que ahí podemos decir
que no vamos a tener transmisión. El adulticida, nosotros no tenemos problema de recursos en el país para el abordaje de la campaña antivectorial, de ningún tipo. Y en el tema del combustible, las provincias que han necesitado un incremento de combustible para abordar este asunto, ha tenido la respuesta del Ministerio de Economía y Planificación de lo que ha necesitado para poder hacerlo. Pero a veces, como bien se dijo aquí, yo creo que fue la compañera de Mayabé que también, no se organiza bien el adulticida. Miren, Salud Pública tiene brigadas pequeñas para hacer adulticida, pero las epidemias no están planificadas. Por eso entonces, cuando no se hacen bien las cosas, tenemos que movilizar fuerzas de otros sectores, pero ni eso lo hacemos bien. Vienen los asmáticos, que son los que le dicen, yo no puedo fumigar. Bueno, ¿por qué selecciona a un asmático? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde están las personas que nosotros, a nivel de cada uno de los lugares, podemos contar con ellas, que podemos preparar y tenemos que estabilizar por un tiempo, porque eso también es un trabajo técnico? El fumigar no es que alguien se ponga una bazuca en el hombro y entre en una vivienda. Hay formas establecidas para poder hacerlo y que tenga la efectividad. De lo contrario, perdemos ese día a ese hombre que dejó de hacer lo que tenía que hacer en su trabajo, perdemos el combustible, perdemos el insecticida, perdemos el tiempo y al final no resolvemos el problema. Por eso cada vez que discutimos esto en los territorios tenemos que decir quién es la fuerza que vamos a mover y que es imprescindible para poder hacer esta acción que también es clave dentro del proceso. Hay otro grupo de acciones que están vinculadas a este asunto y yo creo que de alguna manera el diputado del Cotorro lo decía, la exigencia sanitaria. Nosotros tenemos, miren, los indicadores los cumplimos cuando uno mira indicadores generales, pero nosotros todavía sabemos que estamos muy lejos de la exigencia sanitaria con los riesgos medioambientales que hay en los lugares. No se parece el riesgo a la cantidad de acciones de multa que nosotros ponemos. No son iguales. Nosotros tenemos que seguir logrando que las personas lo entiendan, pero tenemos que seguir aplicando la legislación que está vigente para lograr disminuir los riesgos. Y hay otro grupo de actividades, como son las investigaciones que estamos desarrollando en este sentido, que lo estamos haciendo en determinadas provincias, determinados municipios del país, rectoradas por el IPK, el Instituto Pedro Curí, que nos va a permitir incorporar a mediano y largo plazo otras acciones en este sentido, pero el ABC es el que he mencionado. Y es con ese ABC que algunas provincias, y en algunos momentos muchas provincias, han logrado contener la transmisión en el país, cosa que es totalmente posible. El tema educativo es clave. Está el que se hace en las grandes reuniones, pero está en el cara a cara, en el cada vez que se visita cada uno de los lugares. Hay que seguirle explicando a la población la responsabilidad que tiene. No es posible resolver este asunto a partir de los propios riesgos que he dicho, sin la participación activa de la población y de los organismos, porque no crean que solo están los focos dentro de las viviendas. Nosotros tenemos organismos que, a pesar que tienen brigadas autofocal, que le hemos dicho los riesgos, son organismos que siguen aportando focos. Y ese es un tema que deberíamos tener resuelto, porque ahí tenemos administraciones, ahí tenemos un grupo de compañeros que podríamos decir, los centros de trabajo dejan de ser un problema para seguir trabajando con la vivienda. Sin embargo, ese es un tema que tenemos que seguirlo y tenemos que seguir logrando, de la manera que comprometamos a la población en lograr disminuir al máximo los riesgos de transmisión de las enfermedades. No es posible hacerlo de esa manera. Yo creo que hay un grupo de estos temas que son claves, que son conocidos. Yo lo que he hecho es reiterarlo en función de lo que estamos realizando. Hay un plan que hemos estado ejecutando, que lo que tenemos que lograr, que se logre realizar y transmitir la seguridad de que sí es posible nosotros darle la tranquilidad al pueblo de no tener transmisión de arbovirosis. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra, gracias ministro, y le vamos a dar la palabra al vicepresidente Roberto Morales, que nos va también a hacer precisiones. Reiterar algunos asuntos que considero que por la composición de los que nos encontramos aquí es importante hacerlo.
Yo incluso esperaba que algunos presidentes de los consejos de la administración provincial que están aquí hubieran hecho uso de la palabra y hubieran explicado sus experiencias, y los que todavía tienen el problema hubieran explicado cómo lo van a resolver. Pero bueno, yo interpreto que como en la videoconferencia tuvieron que hacerlo y mañana lo van a tener que hacer en la reunión de presidentes, los escucharemos mañana en la reunión de presidentes. Y digo esto, me parece que fue una excelente decisión de la dirección de la Asamblea Nacional de poder hacer esta evaluación de conjunto, la Comisión de Salud, Deporte y Comunales con la Comisión de Defensa y Orden Interior, porque esto es un asunto de seguridad nacional. Y es un asunto de seguridad nacional, en primer lugar, porque pone en peligro la salud de nuestro pueblo. En segundo lugar, porque genera un gasto a la economía incalculable. Hemos estado discutiendo aquí cómo llegarle a más instituciones del deporte en materia de reparación, o en la Comisión de Educación cómo llegarle a más escuelas, o cómo poder tener más viajes en la transportación de pasajeros, a partir de poder disponer de un nivel de combustible superior. Y mientras que tengamos que ponerle parte del presupuesto a resolver las epidemias y parte del combustible a fumigar, y siempre se hará, estaremos también dejando de utilizar financiamiento en cuestiones que pudieran tributar al desarrollo, porque estos asuntos de epidemia tienen que ver con una prioridad, pero que, conociendo y el nivel de desarrollo que ha alcanzado el sistema de salud pública y la integración en su abordaje bajo la conducción de la Defensa Civil y los grupos temporales que se han estado aprobando por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, nos tuviera que haber enseñado lo suficiente como para que no se repitan los mismos problemas. Porque yo creo que si algo hay que señalar aquí es que se repiten los mismos problemas cada vez que se nos genera un brote epidémico en un lugar. Problema de calidad en el trabajo de control de vectores, se repite. Problema de calidad en el saneamiento ambiental, a partir de los recursos que se dispone, no hacerlo de manera estratificada, se repite. Problemas en el diseño del programa comunicacional dirigido a una promoción y una prevención, es por campaña. Eso no se puede trabajar por campaña. Tenemos que buscar un sistema de promoción y educación por los medios, por las organizaciones de masa, pero por los trabajadores del sector de la salud en primer lugar. Los primeros promotores y educadores tienen que ser los propios trabajadores de la salud pública. Yo creo que tenemos una reserva incalculable en materia de promoción y de prevención, que incida en esa percepción de riesgo. Oiga, porque todavía sigue siendo un serio problema que no nos abran la puerta para ir a hacer el focal o hacer el auticida, pero lo más complejo es que todavía tenemos que seguir visitando las viviendas para virar la botella, abrirle huequito a la lata, o taparle un tanque, o cepillarle un tanque, cuando son problemas que debiera resolver cada familia, la comunidad en su conjunto. Yo creo que ahí está el reto. Hablamos en un momento de poder disponer de equipos donde lográramos una mayor participación de la población. Bueno, hemos hecho una inversión en la adquisición de aparaticos flip, de aspersores manuales. Digo aparaticos flip porque es el nombre que popularmente lo conocemos. Bueno, hemos vendido aparatos, aspersores manuales, y hemos hecho una inversión, los compañeros de Provari, del Ministerio del Interior, en la producción de Lomaté, que ha estado en la red de comercio para poderlo adquirir, para que cada familia también pueda fumigar, pero no logramos que esto se haga con la sistematicidad que corresponde. Por otro lado, no logramos que se comprenda que este es un problema que va más allá de salud pública, por el resto de los organismos. Pensamos que cuando hablamos de una situación de esta naturaleza,
el responsable de salud pública. Tiene que integrarse, por eso son grupos de trabajo que tienen que lograr esa intersectorialidad e involucrar a la población en la participación de este problema, bajo la conducción técnica del Ministerio de Salud Pública y las orientaciones que también, por supuesto, de la Defensa Civil como entidad rectora de en todos los sistemas de vigilancia, y que con este enfoque integrado de una sola salud, estamos hablando de un momento superior también en las evaluaciones y en la identificación de los riesgos y de los peligros. Pero, como decía el ministro, todavía seguimos encontrando en centros de trabajo donde tenemos estructura de dirección, estructuras políticas, sindicales, focos, riesgos dentro de la institución laboral y en su exterior, que no debía estar presente, donde hay incluso quien tiene la función de controlar lo relacionado a la salud de los trabajadores. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? Unido a esto, a un bajo nivel de exigencia, también lo mencionaba José Ángel. Bueno, se cumple el indicador, pero el indicador de un decreto por cada 100 locales visitados es cuando no teníamos epidemia. Ese fue el indicador cuando el país estaba libre de Aedes aegypti. Por lo tanto, ese indicador ahora cuando decimos que se cumple, y las multas que son irrisorias, que muchas veces están mal elaborados el talonario y el comprobante que se entrega, que después no se cobra, lleva a que se actúe también con estos niveles que traducen falta de exigencia y de disciplina. Nosotros creemos que vale la pena que nos volvamos a releer el llamamiento de general de ejército en el 2016. Yo creo que ahí tenemos una guía, ahí tenemos una orientación clara de lo que hay que hacer. Si somos consecuentes con las orientaciones que dio el general de ejército en el 2016, que parece que las hizo anoche, nosotros somos capaces de enfrentar y resolver este problema como ha planteado el ministro. Pero al mismo tiempo tenemos que implementar un lineamiento aprobado en el 7º Congreso del Partido dirigido a este fenómeno, y que está evaluándose su implementación, porque también hay cosas que si las seguimos haciendo de la manera que las tenemos diseñadas no vamos a resolver el problema, y hay cosas que hay que cambiar. ¿Dónde tenemos hoy, dónde se nos genera la transmisión? En los mismos lugares. Ya yo dije que con los mismos problemas, pero también tenemos que ir entonces a las causas. ¿Por qué no completamos la fuerza de trabajo? ¿Por qué es inestable? ¿Por qué no tenemos completa la estructura de dirección? ¿Por qué es inestable? Entonces, yo creo que hay asuntos que llevan una mirada que nos permita ir a la solución de estos problemas definitivamente. Porque miren, nosotros podremos adoptar todas las medidas y lograr casi un control sanitario internacional perfecto. Y yo creo que hay reservas, como también explicaba el ministro, en aras de lograr un mejor trabajo en la fuente y en frontera. Pero aun cuando lo hagamos casi perfecto, de cada un caso con clínica de dengue pueden existir entre 10 y 15 asintomáticos, que puede ser que nunca sepan que tuvieron dengue. El 80% de los casos de Zika son asintomáticos. Entonces la única fórmula que nosotros podremos implementar que nos garantice tener al país libre de arbovirosis es bajar los niveles de infestación del mosquito del género Aedes. Y la seguridad lo da cuando está por debajo de 0,05. Todo lo que esté por encima tiene riesgo. Y donde quiera que nos llegue un caso, con clínica o sin clínica, se puede generar una transmisión. Ese es un asunto que tenemos que tenerlo nosotros bien identificado. Por eso la batalla es contra el mosquito. Por eso tenemos que lograr una conciencia en que todos tenemos que trabajar en ese empeño de bajar los niveles de infestación, no de plantearnos erradicar, porque es un país tropical con lo relacionado al cambio climático, con los fenómenos, pero que nos permita que los niveles sean manejables, que no nos generen grandes epidemias, hacerlo con objetividad. Y yo diría
al mismo tiempo que nosotros tenemos que resolver otro grupo de asuntos que van más allá de salud pública, que tiene que ver con los propios asuntos de la recogida de basura, de los desechos, del escombro, del saneamiento, porque nosotros podemos resolver. Es verdad que hoy el mayor % de focos de mosquitos está en los depósitos de almacenar agua, pero cuando resolvamos el depósito de almacenar agua migra, porque este es un ser vivo. Entonces podemos decir, no tiene incidencia las cuestiones medioambientales. No tiene incidencia porque hoy existe otro medio que le es mucho más propicio, pero cuando lo logremos resolver aquel, viene para el otro. Entonces nosotros tenemos que lograr esa integralidad en el abordaje de cada uno de estos asuntos, de manera que podamos cumplir con lo que plantea el ministro, que yo creo que sí es posible que nosotros podamos trabajar sin grandes epidemias. Pero tiene también mucho que ver con el enfoque. Él lo decía, yo lo reitero, hay provincias que tienen los mismos problemas que las otras del lado, y en esta no hay epidemia, y puede ser que aparezcan 3 o 4 casos de cualquiera de las arbovirosis, pero la manera de enfrentarlo es la que es diferente. Incluso hay algunas que hoy no tienen transmisión y que cuando tienen la identifican con inmediatez y adoptan todas las medidas y lo resuelven, y no se les genera un brote epidémico, aún sin alcantarillado, aún sin acueducto, pero tiene que ver con el actuar de los cuadros. Identifican el problema en el neonato, como también nos ha dicho el general de Ejército, y va todo el mundo para allí. Miren, si nosotros en el 2012, cuando apareció el brote de cólera en Manzanillo, hubiéramos pensado que a principios del 2017 íbamos a cerrar definitivamente el país sin cólera, yo no creo que nadie se hubiera atrevido a decir eso. Pero implementamos un método con un sistema de trabajo y logramos esa integralidad con esa inmediatez. Y miren, el país, los últimos casos de cólera los tuvo, que fueron 3 el año pasado, a principios del 2017. Tuvimos el segundo trimestre, el tercero y el cuarto, sin ningún tipo de caso. Y vamos a cerrar el 2018 sin casos, con una tendencia en la disminución de la diarrea. Entonces, eso significa que nosotros, en medio de las limitaciones económicas, de no poder abordar todos los problemas de infraestructura y de inversiones sanitarias, sí podemos, con el método, con la integración, que es único que se puede lograr en este país con relación a otros, donde nadie es capaz de discutir en un parlamento, en una comisión, un asunto de esta trascendencia, porque no se tiene incluso ni la magnitud del problema, ni se conoce ni se tiene identificado, ni se le presta la prioridad, ni se dispone del financiamiento que se destina a los problemas de salud y al enfrentamiento de las epidemias como se hace en nuestro país. Pero yo sí quiero reiterar la necesidad de que todos aprendamos de las mejores experiencias y desterremos definitivamente las causas que nos generan a que los problemas se repitan. Yo confío en que vamos a cerrar el año prácticamente con un mínimo de provincias y de municipios con casos muy aislados, y que a principio de año vamos a cerrar el país, nos va a permitir trabajar para que cuando llegue el momento más complejo, que es en el segundo trimestre a partir de mayo, podamos garantizar que el 2019 sea un año donde si tenemos algún caso sea de manera muy aislada y nos permita manejar la epidemia como fue el año pasado y el año antepasado. Este año ha sido más complejo que los anteriores, precisamente por estos asuntos que hemos estado comentando. Yo creo que es posible y que con la participación de todos, como se ha comentado aquí, lo lograremos. Le agradezco a todos la intervención y además la atención que le han brindado a la discusión de este tema. Muchas gracias.